Mi nombre es Álvaro, y he vivido en esta vecindad toda mi vida. Es un lugar viejo, con paredes agrietadas y pisos que crujen bajo tus pies, pero tiene su encanto. O al menos, lo tenía antes de que las cosas comenzaran a cambiar. Siendo un niño, solía correr por los pasillos y jugar con los vecinos. Pero ahora, algo oscuro se ha instalado en este lugar. Algo que no debería estar aquí. La vecindad está ubicada en el centro de la ciudad, escondida entre callejones que parecen atrapados en el tiempo. A lo largo de los años, muchos vecinos se han mudado, pero yo me quedé, junto con unos pocos que también resistieron el paso del tiempo. Esos viejos inquilinos siempre hablaban de cosas extrañas, de sucesos inexplicables que ocurrían en los rincones más oscuros de la vecindad, pero yo nunca les presté atención. Siempre pensé que eran exageraciones, historias para asustar a los niños. Todo cambió cuando, hace un mes, un nuevo inquilino se mudó al cuarto del fondo. Era el único cuarto que siempre había estado vacío, desde que tengo memoria. Los rumores decían que el dueño prefería no alquilarlo, que había tenido problemas con los inquilinos anteriores, pero nadie sabía exactamente por qué. La única constante en los rumores era que quien se mudaba a ese cuarto, no duraba mucho tiempo. El nuevo inquilino era un hombre mayor, de aspecto desaliñado y ojos hundidos. Nunca lo vi hablar con nadie, siempre caminaba con la cabeza baja, evitando el contacto visual con los demás. El día que llegó, lo único que trajo fue una vieja maleta y un par de bolsas de plástico llenas de cosas que parecían chatarra. No tenía muebles ni más pertenencias. Solo entró en el cuarto y cerró la puerta. Desde entonces, las cosas en la vecindad comenzaron a cambiar. Al principio, eran cosas pequeñas. Ruidos en la noche, el sonido de pasos pesados que resonaban por los pasillos, el crujido de puertas que se abrían y cerraban lentamente, y lo más inquietante de todo, una especie de susurro que parecía venir de las paredes mismas. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero otros vecinos también lo notaron. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché claramente golpes en la pared. Eran golpes rítmicos, como si alguien estuviera golpeando suavemente desde el otro lado. Mi cuarto está justo al lado del pasillo que lleva al cuarto del fondo, y aunque sabía que el hombre vivía allí, esos golpes no sonaban como si vinieran de una persona. Me levanté de la cama y salí al pasillo. Estaba completamente oscuro, salvo por una luz tenue que venía del extremo opuesto, desde el cuarto del fondo. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro, algo brillaba débilmente. El aire en el pasillo era frío, mucho más frío de lo que debería ser para esa época del año, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No pude resistirlo. Me acerqué lentamente al cuarto del fondo, mis pasos resonaban en el piso de madera envejecida, y cuando llegué a la puerta, algo dentro de mí me dijo que no debía mirar. Pero lo hice. Lo que vi dentro del cuarto no lo he podido sacar de mi mente desde entonces. El hombre estaba de pie en el centro del cuarto, pero no estaba solo. Las paredes del cuarto estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujados con lo que parecía ser tiza o algo similar. En el suelo, había una especie de altar improvisado, lleno de velas negras, objetos antiguos y lo que parecía ser huesos pequeños. Pero lo más aterrador de todo fue lo que vi sobre el altar, una figura oscura, envuelta en sombras. No podía distinguir su forma exacta, pero sentí su presencia. Era algo antiguo, algo malvado. El hombre estaba de pie frente a la figura, susurrando palabras que no podía entender, como si estuviera hablando en un idioma que jamás había escuchado. Mi cuerpo se congeló de miedo, y antes de que pudiera hacer algo, el hombre giró la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos eran completamente negros. Cerré la puerta de golpe y corrí de vuelta a mi cuarto, con el corazón latiendo desbocado en el pecho. Me encerré y traté de calmarme, diciéndome que lo que había visto no podía ser real. Pero lo era. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Algo oscuro habitaba en ese cuarto, y el hombre del fondo lo había traído consigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, con las luces encendidas, escuchando los mismos golpes y susurros que parecían provenir de todas partes. Sentí que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo.
Los días siguientes fueron peores. Los ruidos aumentaron. Ya no eran solo golpes, sino también gritos ahogados que parecían venir de las profundidades de la vecindad, como si alguien estuviera sufriendo en silencio. Pero cada vez que intentaba investigar o hablar con los vecinos, nadie parecía querer admitir lo que estaba ocurriendo. Una mañana, cuando bajaba las escaleras hacia el patio central, me encontré con doña Matilde, una de las vecinas más antiguas. Ella siempre había sido amable conmigo, pero esa mañana la encontré diferente. Parecía nerviosa, asustada. Álvaro, hijo, ten cuidado con lo que haces, me dijo en voz baja, mientras me detenía para saludarla. ¿A qué se refiere, doña Matilde? Sus ojos se llenaron de miedo, y miró hacia el pasillo que conducía al cuarto del fondo. Él no es lo que parece. Ese hombre no es como los demás. Hay cosas que no deberían estar aquí, y él las ha traído. Intenté sonsacarle más detalles, pero doña Matilde no dijo nada más. Solo se alejó, murmurando algo para sí misma, como si tuviera miedo de hablar en voz alta. Los siguientes días, la vecindad se sintió diferente. El aire estaba cargado de tensión, como si todos supieran que algo estaba mal, pero nadie se atreviera a mencionarlo. Los vecinos evitaban pasar cerca del cuarto del fondo, y las conversaciones, que antes eran animadas en el patio, ahora se reducían a murmullos rápidos y silencios incómodos. Una noche, mientras intentaba dormir, los golpes en la pared comenzaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, más insistentes, como si alguien estuviera golpeando con furia desde el otro lado. Me levanté y me acerqué a la pared, poniendo mi oído contra ella. Lo que escuché me hizo retroceder de inmediato. Era una respiración pesada, agitada, como si alguien estuviera luchando por respirar. Pero eso no era lo peor. Escuché una voz, débil y ahogada, que repetía lo mismo una y otra vez. «Ayúdame». Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. No podía ser el hombre del fondo. Su voz no sonaba así. Era una voz más joven, femenina, como si alguien estuviera atrapado detrás de las paredes, pidiendo auxilio. Los golpes y la voz continuaron por varios minutos, y finalmente, cuando no pude soportarlo más, decidí hacer lo que nunca pensé que haría, me acerqué al cuarto del fondo una vez más. Con el corazón latiéndome en la garganta, salí de mi cuarto y caminé por el oscuro pasillo. El aire estaba más frío de lo habitual, y a cada paso que daba, la sensación de que algo me observaba crecía. El corredor parecía interminable, y aunque solo eran unos cuantos metros hasta el cuarto del fondo, sentí como si me estuviera adentrando en algo desconocido y peligroso. Cuando llegué a la puerta del cuarto del fondo, la encontré cerrada, pero de nuevo, una luz tenue se filtraba por las rendijas, como la primera vez. Los golpes habían cesado, pero el aire estaba cargado de tensión. Algo me decía que no debía estar ahí, pero el miedo que sentía era superado por mi necesidad de saber qué estaba ocurriendo. Tomé una bocanada de aire y levanté la mano para tocar la puerta. Pero antes de que mis nudillos pudieran hacer contacto con la madera, la puerta se abrió sola, con un chirrido largo y agónico. La imagen que vi al entrar era aún peor que la primera vez. El cuarto estaba oscuro, salvo por el débil resplandor de las velas negras que formaban un círculo en el suelo. Las paredes seguían cubiertas de símbolos, pero esta vez había algo más. Manchas oscuras se deslizaban por las paredes, como si el propio edificio estuviera descomponiéndose, pudriéndose desde adentro. Y en el centro del cuarto, junto al altar, estaba el hombre del fondo. Pero algo había cambiado en él. Su cuerpo parecía más delgado, como si hubiera envejecido de golpe. Su piel estaba tirante, pálida, casi translúcida, y sus ojos eran completamente negros. «No debiste venir aquí», dijo con una voz que no parecía suya. Era más grave, más profunda, como si algo hablara a través de él. Di un paso atrás, sintiendo que debía salir de allí de inmediato, pero entonces lo vi. En la esquina del cuarto, amarrada con cuerdas gruesas y desgastadas, había una mujer. La misma mujer cuya voz había escuchado a través de la pared. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, y sus ojos, aunque abiertos, parecían vacíos. Estaba viva, pero apenas. «Ayúdame», murmuró,
su voz apenas un susurro, y el miedo en sus ojos me hizo entender que algo más ocurría aquí. No era una prisionera común. Había algo oscuro, algo antiguo en ese cuarto, y ella era parte de ello. El hombre dio un paso hacia mí, interponiéndose entre la mujer y yo. Su sonrisa torcida me hizo sentir un terror que nunca antes había experimentado. Ella es el vínculo, dijo, con esa misma voz que no parecía suya. El sacrificio. Lo que tú has visto no pertenece a este mundo, y tú ya no puedes escapar de ello. Todo en mi interior me gritaba que huyera, que saliera de ese maldito cuarto antes de que fuera demasiado tarde. Pero mis pies no se movían. El aire en la habitación se volvió más pesado, como si una presencia invisible me estuviera reteniendo. Las velas negras que rodeaban al hombre parpadearon de repente, y una sombra más oscura que la noche comenzó a tomar forma detrás de él. Era la misma figura oscura que había visto la primera vez, pero ahora era más clara, más definida. No era una sombra humana. Era algo más, algo inhumano. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad, y su simple presencia hacía que el aire se volviera irrespirable. Ella debe morir, dijo el hombre, mirando a la mujer. Y con ella, el ciclo continuará. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero algo en mi interior me decía que si él lograba lo que se proponía, algo terrible sucedería. La mujer amarrada era parte de un ritual, uno que no debía completarse. Debía hacer algo. Debía detenerlo. Reuniendo el poco coraje que me quedaba, di un paso hacia adelante, ignorando el miedo que me paralizaba. Mis manos temblaban, pero algo me impulsaba a intervenir. No podía permitir que esa mujer muriera allí. No entendía cómo había llegado a esa situación, pero sabía que no podía ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. El hombre alzó la mano, como si fuera a iniciar el ritual, y las sombras a su alrededor parecían retorcerse de anticipación. Las paredes temblaron ligeramente, y el suelo bajo mis pies comenzó a vibrar. Sentía que el mismo cuarto estaba siendo tragado por la oscuridad. No. Grité, lanzándome hacia él. Me lancé sobre el hombre, intentando detenerlo. Lo empujé con todas mis fuerzas, y para mi sorpresa, su cuerpo se sintió frágil, casi vacío. Cayó al suelo con facilidad, pero su mirada me atravesó como un cuchillo. Su sonrisa torcida no desapareció, y sus ojos negros seguían fijos en los míos. Ya es tarde, susurró, justo antes de que su cuerpo comenzara a descomponerse delante de mis ojos. La piel de su rostro se marchitó como una flor que se deshace con el viento, y su carne se volvió polvo en cuestión de segundos. Todo su cuerpo se desmoronó, y lo único que quedó fue la ropa, que cayó al suelo con un ruido sordo. El cuarto temblaba con más fuerza, y las sombras en las paredes comenzaron a retorcerse, acercándose más y más a la mujer que seguía amarrada. No tenía mucho tiempo. Corrí hacia ella, deshaciéndome de las cuerdas que la retenían. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero había un leve destello de esperanza en ellos. La ayudé a ponerse de pie, y sin decir una palabra más, corrimos hacia la puerta. Justo cuando salimos del cuarto, sentí un rugido detrás de mí. Volteé, y vi cómo las sombras consumían el cuarto por completo, envolviendo todo en una oscuridad impenetrable. El ritual no había sido completado, pero algo más había sido desatado. Cerré la puerta de golpe, y el pasillo volvió a la normalidad. El frío desapareció, y el silencio se apoderó de todo. La vecindad, que minutos antes parecía atrapada en una pesadilla, ahora estaba en calma. Pero sabía que no era el final. La mujer me miró, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Gracias, pero esto no ha terminado». Me llamo Sofía, y crecí en una vecindad antigua que siempre me pareció mágica. Era un lugar lleno de vida, con niños corriendo por los pasillos, vecinos que se conocían entre ellos y puertas siempre abiertas, como si la comunidad fuera una gran familia. Pero hay algo en esta vecindad que siempre fue más que lo que se veía a simple vista. Durante años, la gente hablaba sobre ciertas áreas de la vecindad que nadie debía cruzar de noche. Especialmente, el tercer pasillo, el más largo y oscuro, que conectaba los cuartos más viejos con la salida trasera.
Siempre había algo extraño en ese lugar. Los ancianos de la vecindad solían decir que no era prudente pasar por allí después de las 8 de la noche. Como niña, lo veía como una superstición tonta, pero a medida que crecí, entendí que no era solo un mito. La primera vez que algo me hizo dudar fue cuando tenía 10 años. Un amigo de mi infancia, Ricardo, y yo estábamos jugando en el patio de la vecindad cuando su pelota rodó hacia el tercer pasillo. Era tarde, casi las 8, pero éramos niños y no nos importaban las advertencias de los adultos. Corrimos detrás de la pelota. Al principio, todo estaba en silencio. El pasillo era largo y oscuro, pero conocíamos cada rincón de la vecindad y nada en ese momento nos parecía fuera de lo común. Hasta que escuchamos un susurro. Nos detuvimos en seco, pensando que tal vez uno de los vecinos estaba en una de las puertas entreabiertas, pero no había nadie. Solo el eco del susurro rebotando en las paredes. Era como si el pasillo mismo estuviera vivo. Ricardo quiso seguir corriendo hacia la pelota, pero algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciéramos. Algo no estaba bien. Mejor volvamos, ya está oscuro, dije, sintiendo el miedo en mi voz. Ricardo me miró, y aunque intentó disimularlo, vi el mismo miedo en sus ojos. Nos dimos la vuelta y corrimos de regreso al patio, dejando la pelota detrás. Nunca hablamos de lo que pasó. Para cualquier otra persona, aquello podría haber sido una tontería, pero para nosotros, el susurro en el pasillo era una advertencia. Los años pasaron, y aunque intentaba no pensar demasiado en el tercer pasillo, siempre lo evitaba cuando caía la noche. A veces, cuando me quedaba despierta hasta tarde, escuchaba ruidos extraños provenientes de esa zona de la vecindad. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara por allí, aunque todos sabíamos que ese pasillo siempre estaba vacío por la noche. Todo cambió el día que una nueva familia se mudó a la vecindad. Los Pérez. Llegaron con una hija pequeña, Valeria, que no tendría más de 7 años. La vecindad entera estaba emocionada por recibir a nuevos inquilinos, ya que no era común que alguien se mudara allí últimamente. Valeria era una niña alegre, llena de vida, y pronto se hizo amiga de todos los niños del lugar. Una tarde, poco antes de las 8, escuché a la madre de Valeria llamándola desde el patio. No la encontraba por ninguna parte. Los vecinos comenzaron a buscarla, y mi corazón dio un vuelco cuando escuché a doña Carmen, una de las vecinas más viejas, decir en voz baja, «No puede ser, ojalá no haya ido al tercer pasillo». Me ofrecí para buscarla y, aunque no quería admitirlo, una parte de mí sabía que eso era exactamente lo que había ocurrido. Valeria había ido al pasillo prohibido. Tomé una linterna y caminé hacia el tercer pasillo. El aire allí siempre era más frío, y las luces del techo parpadeaban intermitentemente. Los ecos de mis pasos retumbaban en el silencio, y a medida que avanzaba, sentía que algo en ese lugar me observaba, acechándome desde las sombras. ¿Valeria? Llamé, tratando de sonar tranquila. Nadie respondió, pero entonces vi algo al final del pasillo. La pelota roja de Valeria. Estaba rodando lentamente hacia mí, como si alguien la hubiera empujado desde las profundidades del pasillo. Mi cuerpo se congeló de inmediato. Nadie estaba allí para empujarla. Mi instinto me dijo que debía dar la vuelta y correr, pero sabía que no podía irme sin Valeria. El pasillo nunca estaba vacío, o al menos eso decían los vecinos, y ahora entendía que tenían razón. Di unos pasos más, y cuando la luz parpadeó una vez más, vi algo. Una sombra. Era alta y delgada, y aunque no podía distinguir su forma exacta, sentía que me observaba desde la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, pero no me detuve. Seguí caminando, y justo cuando llegué a la pelota, escuché un susurro detrás de mí. «Sofía», dijo la voz, en un tono bajo, como un aliento helado en mi nuca. Grité y me giré de golpe, apuntando con la linterna hacia la oscuridad, pero no había nada. El pasillo estaba completamente vacío. Sabía que algo me seguía, algo que no era humano. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la linterna, pero en ese momento, escuché otro ruido más adelante. Era un sollozo.
Corrí hacia el sonido, y en una esquina oscura del pasillo, encontré a Valeria. Estaba acurrucada contra la pared, con las rodillas abrazadas y los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué haces aquí, Valeria?, le pregunté, temblando de alivio al verla viva. Pero lo que respondió me dejó helada. Ellos no me dejaban irme, dijo, con la voz quebrada. La tomé en mis brazos, tratando de calmarla, y sin mirar atrás, la llevé de regreso al patio. El pasillo seguía en silencio, pero la sensación de que algo nos observaba no desapareció. Esa noche, Valeria no habló más sobre lo que había ocurrido en el tercer pasillo. Pero yo sabía que había algo allí, algo que acechaba a quienes cruzaban ese lugar después de oscurecer. Algo que no pertenecía a este mundo. Después de aquel incidente con Valeria, la vecindad cambió. Ya no era solo la sombra de la superstición la que rondaba el lugar, sino un miedo palpable, uno que no podíamos ignorar. El tercer pasillo estaba maldito, lo sabíamos. Pero nadie quería admitirlo abiertamente. Valeria comenzó a comportarse de manera extraña. No era la misma niña alegre que había sido antes. Parecía ausente, callada, y a menudo la encontraba mirando fijamente hacia el tercer pasillo, como si algo la llamara desde allí. La familia Pérez no sabía qué hacer. Se mudaron poco después, y aunque nadie lo mencionó, todos sabíamos por qué. Habían visto algo que no podían entender ni explicar. Por mi parte, traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero la sensación de que algo oscuro habitaba en la vecindad no me abandonaba. Empecé a notar pequeños detalles, cosas que antes no había percibido. Sombras que se movían en los rincones, puertas que crujían en la noche sin razón aparente, y ese susurro, ese maldito susurro, que escuchaba cada vez que pasaba cerca del tercer pasillo. Una noche, mientras dormía, un sonido me despertó. Era un susurro, como un eco distante, pero esta vez, no venía del pasillo. Venía desde mi cuarto. Me levanté de golpe, y al hacerlo, la lámpara de mi mesa de noche parpadeó. Miré alrededor, y sentí el aire frío envolverme. El susurro continuaba, pero esta vez, entendí las palabras. Sofía, ven, decía, en un tono bajo, casi hipnótico. Me quedé helada. La voz no era humana. Era como si algo intentara arrastrarme, como si el mal que habitaba en el tercer pasillo ahora me estuviera llamando. No podía quedarme ahí. Sin pensarlo dos veces, salí de mi cuarto y corrí hacia el patio central, donde aún quedaba algo de luz. El miedo se había apoderado de mí por completo. Sabía que algo me seguía, algo que no podía ver, pero podía sentir. Era como si las sombras de la vecindad hubieran cobrado vida, acechándome, esperando el momento adecuado para atraparme. Cuando llegué al patio, me encontré con varios vecinos que parecían haber escuchado los mismos ruidos. Todos estábamos nerviosos. Algunos hablaban de mudarse, de vender sus departamentos, mientras que otros, como doña Carmen, decían que el mal que había en la vecindad no nos dejaría escapar tan fácilmente. Hay algo en ese pasillo que no es de este mundo, dijo doña Carmen, mirándome fijamente. Y una vez que te llama, ya no hay vuelta atrás. Las palabras de doña Carmen resonaron en mi mente, llenándome de un miedo que no había sentido antes. Una vez que te llama, ya no hay vuelta atrás. Sabía que, desde la noche en que Valeria desapareció en el tercer pasillo, algo había cambiado en mí. Había escuchado el susurro, había sentido las sombras y ahora, parecía que ese mal me había elegido. Esa noche, intenté quedarme con los vecinos, pero poco a poco fueron retirándose, volviendo a sus hogares, susurrando entre ellos, temerosos de lo que podría pasar. Me quedé sola en el patio, bajo las luces parpadeantes, sin atreverme a regresar a mi cuarto. Sabía que no estaría sola allí. Finalmente, el cansancio me venció y decidí volver. No podía seguir evitando lo que estaba pasando. Caminé lentamente por los pasillos, evitando mirar hacia el tercer pasillo. Sentía la presencia de algo, de alguien, observándome, pero me obligué a mantener la vista al frente. Justo cuando estaba a punto de entrar en mi departamento, lo escuché de nuevo. Sofía, ven. El susurro era más fuerte esta vez, y no venía de las sombras, sino de mi propia puerta.
Me quedé inmóvil, con la mano temblando sobre el pomo, sin saber qué hacer. No quería entrar, pero tampoco podía quedarme afuera. El susurro se repetía, cada vez más insistente, como si lo que fuera que estaba al otro lado de la puerta supiera que yo lo estaba escuchando. Abrí la puerta lentamente, y cuando lo hice, el aire dentro de mi departamento estaba helado. Era como si hubiera entrado en otro lugar, en otra dimensión, donde el frío y las sombras dominaban. Las luces parpadeaban, y el silencio era tan profundo que sentía el eco de mi propia respiración. Avancé con cautela, y entonces lo vi. Había una figura parada en el centro de mi sala, justo al lado de la mesa. Era alta, delgada, una sombra oscura, tan negra que parecía absorber la poca luz que había en la habitación. No tenía rostro, solo una silueta indefinida, pero sabía que me estaba observando. El miedo me paralizó. Sofía, susurró la figura, con una voz que parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía observar cómo esa cosa avanzaba lentamente hacia mí. El frío se intensificó, y el silencio se rompió por el crujido de las paredes, como si el propio edificio estuviera reaccionando a la presencia de esa entidad. Sentía que no pertenecía a este mundo, que lo que estaba viendo era una manifestación de algo mucho más oscuro, algo que no debía haber cruzado a nuestra realidad. Cuando la figura estuvo a solo unos pasos de mí, todo en mi interior gritó que debía salir de ahí. Con todas mis fuerzas, retrocedí y corrí hacia la puerta, saliendo al pasillo sin mirar atrás. Sentía su presencia siguiéndome, pero no me detuve. Sabía que si lo hacía, sería el final. Llegué al patio, jadeando, con el corazón latiéndome en los oídos. Estaba sola, pero sentía que el mal había escapado conmigo. Las sombras en la vecindad parecían moverse a mi alrededor, como si algo las hubiera despertado. Esa fue la última noche que dormí en mi departamento. En los días que siguieron, intenté contarle a algunos vecinos lo que había visto, lo que había sentido, pero pocos me creyeron. Los pocos que lo hicieron me miraron con ojos llenos de miedo, sabiendo que el tercer pasillo había reclamado otra víctima. Porque, aunque yo seguía viva, sentía que parte de mí había quedado atrapada en ese lugar. Decidí mudarme poco después, pero lo que vi y sentí en esa vecindad me sigue hasta el día de hoy. A veces, en medio de la noche, aún escucho el susurro. Es débil, pero sé que está ahí, esperando el momento en que mi guardia baje para intentar alcanzarme de nuevo. Doña Carmen tenía razón. Una vez que el mal te llama, no hay vuelta atrás. Y aunque dejé la vecindad, sé que nunca podré escapar de lo que me acecha. Porque los pasillos de aquella vecindad nunca estuvieron vacíos. Mi nombre es Iván, y crecí en una vecindad que la mayoría de la gente en el barrio evitaba. Era un lugar viejo, lleno de historias oscuras y leyendas que los vecinos contaban en susurros, como si hablar demasiado alto pudiera despertar algo que no debía ser molestado. La vecindad del último piso, como la llamaban, siempre tuvo una fama extraña, y lo peor de todo es que las historias parecían concentrarse en el departamento 301. Mis padres nunca fueron de los que creían en esas cosas. Cuando les comentaba lo que escuchaba en la calle, se reían y me decían que solo eran cuentos para asustar a los niños, que los edificios viejos siempre crujen y que el viento puede hacer ruidos extraños. Pero yo siempre supe que había algo más. Desde niño, había algo en el departamento 301 que me inquietaba profundamente. Era el último en el pasillo del tercer piso, el único que nunca parecía tener inquilinos estables. Los que se mudaban allí no duraban más de unos meses, y cuando se iban, siempre lo hacían con prisa, sin despedirse. El 301 siempre estaba vacío, pero por alguna razón, cada vez que pasaba cerca de su puerta, sentía una sensación extraña, como si alguien o algo estuviera observándome desde dentro. Una tarde, cuando tenía 10 años, decidí armarme de valor y preguntarle a don Sebastián, el portero, sobre el 301. Era un hombre mayor, taciturno, que rara vez hablaba con los inquilinos. Sabía más de la vecindad que nadie, y siempre había algo en su mirada que me hacía pensar que sabía mucho más de lo que decía. Don Sebastián, comencé, nervioso, ¿por qué nadie vive en el 301? Siempre está vacío,
pero dicen que allí pasan cosas raras. El anciano me miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía contarme la verdad o no. Sus ojos grises parecían traspasarme, y por un momento, pensé que me ignoraría. Pero entonces, suspiró profundamente y respondió. Algunas puertas no deberían abrirse, Iván. Ese cuarto, está maldito. Los que han vivido allí saben lo que ocurre, pero ninguno lo cuenta. Porque si lo hacen, algo se lleva a los que escuchan. Su respuesta me dejó helado. No esperaba que me dijera algo así, y aunque parte de mí quería reírme y pensar que solo me estaba asustando, el tono de su voz me hizo creer cada palabra. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché algo. Provenía del tercer piso, justo desde el final del pasillo. Al principio, pensé que era solo el viento, pero el sonido se repitió. Era un golpe suave y constante, como si alguien estuviera llamando a la puerta del 301 desde dentro. Me tapé con las mantas, tratando de ignorar el sonido, pero no podía. La curiosidad me consumía. Sabía que no debía acercarme, pero algo en mí quería descubrir qué había detrás de esa puerta. Me levanté sigilosamente y, con el corazón latiendo en los oídos, salí de mi cuarto. El pasillo del tercer piso estaba oscuro, salvo por una tenue luz amarilla que provenía de las viejas lámparas de la vecindad. El aire era frío, y a cada paso que daba, el suelo de madera crujía bajo mis pies. El silencio era espeso, y aunque sabía que el edificio estaba lleno de vecinos, no escuchaba a nadie. Cuando llegué al final del pasillo, me detuve frente a la puerta del 301. No sabía qué esperaba encontrar, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Toqué la puerta suavemente. No esperaba una respuesta, pero entonces algo golpeó desde el otro lado. Un sonido seco, como si alguien hubiera golpeado la puerta desde dentro. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. La puerta seguía cerrada, pero lo que estaba detrás de ella me observaba. Lo sentía, lo sabía. Me quedé allí, inmóvil, sin saber qué hacer. Y entonces, el pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. El miedo me invadió de inmediato. Vi cómo el pomo de la puerta se giraba solo, emitiendo un leve chirrido que resonó en el silencio del pasillo. Mi primer impulso fue correr, pero mis pies no se movían, como si estuviera anclado al suelo por algo invisible. La puerta del 301 se abrió ligeramente, apenas unos centímetros, dejando ver solo una franja oscura en el interior. El aire que salió del departamento era frío, más frío de lo que debería ser para esa época del año. Un olor extraño, como a humedad y algo podrido, se filtraba por la abertura. Sentí que algo me observaba desde dentro, algo que no debía estar allí. Di un paso atrás, intentando mantener la calma. No había nadie visible detrás de la puerta, pero la sensación de que algo estaba al acecho era innegable. La vecindad siempre había sido mi hogar, pero en ese momento, sentí que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. Iván, escuché un susurro bajo y rasposo provenir de dentro. Era mi nombre. Mi propio nombre susurrado desde dentro del cuarto vacío. Mis manos comenzaron a temblar, y por un momento, pensé en entrar, en descubrir qué o quién me llamaba. Pero algo más fuerte, un instinto de supervivencia, me gritaba que no lo hiciera. Que si cruzaba esa puerta, no habría vuelta atrás. La puerta del 301, que se había abierto ligeramente, se cerró de golpe, haciendo eco en todo el pasillo. El sonido me sacó de mi parálisis. Sin pensarlo dos veces, corrí de regreso a mi departamento, con el corazón desbocado y el sudor frío corriendo por mi frente. Esa noche, no pude dormir. El miedo me consumía, y cada vez que cerraba los ojos, podía ver la puerta del 301 abriéndose de nuevo, y el susurro de mi nombre repetido una y otra vez. Las semanas pasaron, y aunque intenté seguir con mi vida, el departamento 301 no me dejaba en paz. Cada vez que pasaba por allí, sentía que algo me observaba desde detrás de la puerta cerrada. Y luego, una nueva familia se mudó al 301. Eran los Sánchez, una pareja joven con un bebé. Al principio, todo parecía normal.
Los saludaba de vez en cuando en las escaleras, y aunque parecían amables, noté que la señora Sánchez estaba siempre tensa, como si algo la preocupara constantemente. El bebé lloraba todas las noches, y aunque los vecinos lo atribuían a lo típico de un recién nacido, yo sabía que había algo más. Una noche, cuando todo parecía estar en silencio, escuché el llanto del bebé, pero algo era diferente. Era más agudo, más desesperado. Salí de mi cuarto y caminé hacia el pasillo, acercándome al 301 con cautela. El llanto se intensificaba a medida que me acercaba, pero cuando llegué frente a la puerta, el llanto cesó de golpe. El silencio fue ensordecedor. No había ruido alguno, ni siquiera el eco de mis propios pasos. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, denso, y la vecindad entera hubiera caído en un estado de quietud antinatural. Toqué la puerta suavemente. ¿Señora Sánchez?, pregunté, sin obtener respuesta. Esperé un momento, con la respiración contenida, pero nadie respondió. Me giré, dispuesto a regresar a mi departamento, pero entonces escuché algo que me dejó helado. Un crujido bajo, como de madera moviéndose lentamente, y luego una voz. Iván. Era el mismo susurro que había escuchado antes, el mismo tono áspero que provenía desde el interior del 301. Mi nombre, pronunciado desde el otro lado de la puerta. El miedo me envolvió por completo. Quise correr, pero algo me detuvo. La puerta del 301 se abrió lentamente frente a mí, dejando al descubierto el interior del departamento. Y lo que vi me dejó paralizado. La puerta del 301 se abrió lentamente, y lo que vi al otro lado no era lo que esperaba. El interior del departamento parecía vacío, pero no en el sentido normal de la palabra. No había muebles, ni luces, ni siquiera las paredes que recordaba ver cuando pasaba por allí. Lo que vi dentro era un espacio oscuro, como si el departamento fuera un portal hacia otro lugar. Una negrura densa lo llenaba todo, y aunque no veía nada concreto, sentía una presencia en esa oscuridad, algo que me llamaba, que me atraía. No podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo, mis piernas temblaban y mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a desmayar. El aire era espeso, como si estuviera respirando un humo invisible, y todo lo que había a mi alrededor parecía desvanecerse. Iván, volví a escuchar mi nombre, esta vez más claro, más cercano. La voz venía de dentro. Y aunque no veía a nadie, sabía que algo me estaba esperando en esa oscuridad. Contra todo sentido común, di un paso hacia adelante, incapaz de resistir la fuerza que me empujaba hacia el interior del 301. Sentía que si me resistía, algo peor podría ocurrir, como si esa cosa dentro del cuarto se enfadara si no obedecía su llamado. El frío era insoportable. Cada paso que daba hacia la oscuridad parecía absorber la poca energía que tenía, y sentía mi cuerpo volverse más pesado. Finalmente, cuando crucé el umbral de la puerta, todo cambió. Ya no estaba en el pasillo de la vecindad. El lugar al que había entrado no era un simple cuarto. Era una especie de túnel, un corredor oscuro que se extendía en todas direcciones, sin paredes visibles. El suelo era frío, como de piedra, y había un eco en el aire, como si cada uno de mis movimientos resonara infinitamente. No podía ver el final del túnel, pero sentía que había algo al final, algo que me estaba esperando. Seguí caminando, sin saber por qué, como si mis pies estuvieran actuando por voluntad propia. El silencio era absoluto, salvo por el eco de mis propios pasos. La vecindad, los vecinos, todo lo que conocía había quedado atrás. Ahora estaba en un lugar diferente, uno que no pertenecía a nuestro mundo. A medida que avanzaba, comencé a escuchar voces. Eran susurros, apenas audibles, que parecían provenir de las paredes invisibles del túnel. No podía entender lo que decían, pero su tono era inquietante, como si algo estuviera susurrando secretos antiguos, palabras que no debían ser escuchadas por oídos humanos. El túnel no tenía fin. Caminé por lo que parecieron horas, siempre hacia adelante, guiado por un impulso que no podía controlar. Y entonces, en la lejanía, vi una luz. Una luz tenue, pálida, que iluminaba un punto al final del túnel. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad.
Sabía que debía llegar a esa luz, pero también sabía que lo que fuera que estuviera esperándome allí no era humano. Cuando llegué al final del túnel, la luz se hizo más brillante, y lo que vi al otro lado me dejó paralizado. Había una figura de pie en el centro de la luz, de espaldas a mí. Era alta, delgada, envuelta en una especie de capa oscura que parecía hecha de sombras. No podía ver su rostro, pero la sensación de que me estaba observando era abrumadora. «Iván», susurró la figura, esta vez con claridad, «has venido». Mi cuerpo se tensó. El miedo se apoderó de mí, pero mis piernas no se movían. Sabía que esa cosa estaba esperando que dijera algo, que hiciera algo, pero estaba completamente paralizado. La figura giró lentamente hacia mí. Lo que vi entonces me hizo retroceder de golpe. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había una superficie lisa, oscura como el abismo. Era una sombra hecha carne, algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque no tenía ojos, sentí que podía verme, podía leerme. «Has venido, porque ya no puedes escapar», dijo la figura, y su voz resonó en mi mente como un eco interminable. Intenté gritar, pero no pude. Mis piernas seguían inmóviles, y el pánico me consumía por completo. Sabía que si no hacía algo pronto, sería el final. La figura comenzó a acercarse lentamente, cada paso que daba hacía que el túnel a mi alrededor se contrajera, como si el espacio mismo se estuviera cerrando. Sabía que no debía dejar que me tocara, pero no podía moverme. El aire era tan pesado que apenas podía respirar. En el último segundo, cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, algo dentro de mí se rompió. Reuní toda la fuerza que me quedaba y di un paso hacia atrás, sacándome del trance que me había mantenido paralizado. El túnel entero tembló, y sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a desmoronarse. Corrí. Corrí hacia el pasillo que me había traído aquí, sin mirar atrás. Podía sentir la presencia de la figura siguiéndome, cada vez más cerca, pero no me detuve. El eco de sus pasos se hacía más fuerte, y la sensación de que algo me estaba alcanzando era insoportable. Finalmente, vi la puerta del 301 nuevamente, la salida de ese lugar maldito. Sin pensarlo, salté hacia ella, empujando con todas mis fuerzas. Cerré la puerta de golpe, dejando atrás el frío, la oscuridad y la presencia que me había estado siguiendo. El aire a mi alrededor cambió. El túnel desapareció, y me encontré de nuevo en el pasillo de la vecindad, jadeando y temblando. Todo estaba en silencio. La vecindad parecía normal, pero sabía que lo que había visto, lo que había sentido, no era una ilusión. El departamento 301 había sido más que un lugar vacío. Era una puerta. Una puerta a algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Esa misma noche, empaqué mis cosas y dejé la vecindad. Sabía que no podía quedarme. Lo que sea que habitara en el 301 me había llamado, y aunque había logrado escapar, sentía que su sombra me seguía. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando el silencio es absoluto, aún puedo escuchar mi nombre. Iván. Susurrado por algo que nunca debió haber sido liberado. Si este vídeo te gustó, te recomendamos que visites el siguiente, que contiene historias aún más escalofriantes. No te olvides darle a like y suscribirte.